en la administración de justicia nos impone aquí y ahora que hagamos nuestros mejores esfuerzos porque se transforme la justicia en lo que dice el artículo 169 de la Constitución de la República, que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y que se observarán los principios de mediación, celeridad y eficiencia, cosa que no se ha cumplido. Entonces, se hace necesario que tengamos muy presente que hay que respetar ciertas garantías básicas que en algunos casos aparentemente se estarían vulnerando o transgrediendo. En el artículo 310, por ejemplo, cuando se dice que la no comparecencia del demandado le exime de hacer valer sus derechos. El artículo 76, numeral 7 de la Constitución dice que es derecho de todo ciudadano acceder al derecho a la defensa en cualquier etapa o grado del juicio. Garantías básicas del debido proceso que no se estarían regulando bien en el artículo 53 cuando decimos que también sirven las citaciones por la radio, por ejemplo, a través de 3 llamados distintos hasta las 22 horas, cuando sabemos que, por ejemplo, en los casos de juicios de alimentos se está citando a través de agentes de la fuerza pública con mayor efectividad. O sea, no dejemos estas cosas anodinas como para que alguien pueda maniobrar el proceso y hacerse de la litis un beneficio discrecional a su favor. ¿Qué ocurre en la práctica? Y permítame citar un ejemplo. A un señor de mi provincia lo abandonó su esposa para irse al extranjero, con un amigo, qué sé yo. Ok, sabía dónde el señor se había quedado. Sin embargo, envió un poder de España para pedir que le siga el juicio de divorcio, citándole por la prensa. En ese juicio de divorcio, efectivamente se resolvió el divorcio, pero además la pensión alimenticia sin que el señor se entere nunca. A los 5 años se entera porque en sus 67 años jamás había visitado una estación de policía y lo traían preso al penal García Moreno por falta de pago de pensiones alimenticias. Y resulta que había ya constancias anteriores de que su excónyuge, sabía precisamente porque se habían tramitado algunos acuerdos, algunos documentos. Entonces, es necesario que la gente tenga certidumbre y que se pueda proteger este principio de derecho a la defensa, a la seguridad jurídica y al debido proceso. Quiero compartir inicialmente algunas preocupaciones. A mí me parece muy bonito que se diga aquí que se quiere eliminar la impuntualidad, que se quiere eliminar la famosa hora judicial, pero ocurre, señores, que por hacer un bien, el Consejo de la Judicatura ha hecho una verdadera dispersión de las unidades judiciales. Antes, cuando veníamos a litigar a Quito, todo se encontraba al frente de este recinto y ahí encontraba juzgados laborales y todo, y de uno podía pasar a otro. Ahora ocurre que en distintas ciudades, unas están en el norte, otras al sur, ese traslado, que no es voluntad de los abogados, porque pueden tomar todo el tiempo previsible, pero hay trancones, hay tráfico, hay cierre de vías, hay roturas de vías para hacer zanjas, canalizaciones, etcétera, nos hemos encontrado. Y nosotros hemos constatado, por ejemplo, que en un trayecto de 2 kilómetros, a veces el recorrido dura hasta 30 minutos, fuera de la previsión normal, habitual que pueda tener el abogado. Entonces yo sí creo que va siendo hora de que podamos chequear esto con un poco más de precisión. En el artículo 15, quisiera hacer las siguientes propuestas puntuales. En el artículo 15, cuando se habla respecto de la competencia, quisiera recomendar que en el último se agregue un inciso al final que diga: quienes fueren perjudicados por haber sido demandados atribuyéndoles un domicilio falso o por indebida citación por la prensa, entendiendo que esta no se citó por la prensa del domicilio que tenía el demandado, sino en otra distinta, como la que puse el ejemplo, podrá demandar en cualquier tiempo juicio de competencia para que el juez natural de su domicilio conozca de los hechos supervinientes, como en el caso de incidentes o recursos, incidentes de suspensión de pago de pensión alimenticia, por ejemplo, el juicio de formación de inventario y tasación de bienes, que son supervinientes a una disolución de la sociedad conyugal o a un divorcio. En el artículo 24, quisiera que al final del 26, al final del numeral 4, se agregue que, para que no quede confusión, se suprima en el artículo 34 la expresión naturaleza no podrá ser demandada en juicio ni reconvenida y se le agrega al final del artículo 26.
En el artículo 53, cuando se habla de que las citaciones se podrán hacer a través de la radio, vean señores, desde la experiencia, déjenme contar lo siguiente. En mi ciudad hay 3 diarios. Uno de ellos tiene un tiraje de apenas 200 periódicos al día. Y usted vaya a revisar, ese es el diario que está lleno, absolutamente lleno, casi es una publicación exclusiva de extractos judiciales. Porque la gente preocupa que no se enteren, particularmente en caso de juicios ejecutivos, es letal. Si alguien no contesta a los 23 días, automáticamente el juez tiene la obligación de dictar sentencia aplicando el 431 del Código de Procedimiento Civil y manda a pagar, esté bien o esté mal. Entonces, ese tipo de abusos, de actuaciones desleales que sanciona el artículo 174 de la Constitución de la República, no lo podemos permitir. Y entonces, ocurre que a estas alturas, en estos tiempos, la Policía Nacional podría hacer, a través de agentes especializados, encargarse de citación por delegación, insisto, como ocurre ya en los juicios de alimentos. Lo propio quisiera recomendar que se agregue al final del artículo 53, cuando dice, después de la expresión que dice, se remitirá copia de lo actuado al fiscal respectivo para la investigación. Sí, qué bueno que se investigue una acción dolosa cuando alguien ha hecho abuso del derecho para citar en un lugar distinto del domicilio. Lo importante sería que siempre se salvaguarde el derecho del perjudicado y agreguemos lo siguiente, en tanto que el perjudicado podrá entablar juicio de competencia ante su juez natural en cualquier tiempo. En el caso del artículo 75, se está diciendo aquí, respecto de los términos, considerando que serán solamente días hábiles laborables, menos sábado, menos domingo, menos feriado, y yo quiero proponer que hay casos concurrentes como de grave conmoción interna, terremotos, que no pueden ser soslayados en materia jurídica porque esos términos cuentan. Entonces propongo el siguiente texto alternativo. No correrán los términos en los días sábados, domingos y feriados, tampoco correrán los términos casos de catástrofe natural en la localidad en donde se sustancia el proceso y en los casos de grave conmoción interna en el país o en la localidad en donde se sustancia el proceso. Regirá también para el cómputo de términos del traslado de días festivos, de descanso obligatorio o recuperación de la jornada laboral que sea conforme con el decreto ejecutivo que dicte la o el presidente de la República en ejercicio de la atribución que le confiere la ley. En el artículo 103 propongo que se modifique el numeral quinto, cuando dice proponiendo que se agregue notificación a las partes con la sentencia y autos interlocutorios, porque hay autos como el de inhibición, el de prescripción, etcétera, que tienen fuerza de sentencia. En el artículo 152, en el último inciso, dice, la o el juzgador no ordenará la práctica de ninguna prueba en contravención a esta norma y si de hecho se practica carece de todo valor probatorio. Consideramos que esto está en contradicción con el artículo 177 cuando se habla de las diligencias para mejor resolver. Entonces hay que definir, o mantenemos las diligencias para mejor resolver o las vamos a eliminar. Una de las cosas rescatables que se está incorporando en este proyecto es efectivamente el abuso indiscriminado que se hacía contra personas de la tercera edad o que incluso tienen enfermedades catastróficas. Y allí el hecho de retirar el apremio personal para el caso de falta de pago de pensiones alimenticias contra los abuelos, como doña Rosa Huachi, que tiene 68 años de edad, su hijo abandonó el país, se fue para los Estados Unidos y le dejó el problema a pesar de que tiene diabetes y tiene una serie de complicaciones de salud, me parece loable. Hay cosas que corregir, señores. Nos reservamos el derecho para que en su momento, cuando se trate el libro correspondiente, por ejemplo, conozcamos de algunos casos escandalosos de abusos perniciosos del Estado a través de la coactiva. Eso se tiene que revisar y lo plantearemos en su debido momento. Muchas gracias.